Bueno, muy buenas tardes, los saluda su amigo, su hermano Alex Cerrato. Estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal La Unicidad Única Verdad de Dios, canal de las iglesias del nombre de Jesús. Transmitimos desde el país de Colombia para el resto del mundo. Bueno, mis hermanos, vamos hoy a traer esta conferencia que hemos titulado de la siguiente manera: nace una nueva doctrina mentirosa trinitaria para negar Hechos 2:38. Escuche bien, nace una nueva doctrina trinitaria mentirosa para negar Hechos 2:38. La verdad, pues, no, como que no nos debe sorprender a nosotros esto. Sí, como que no debiera sorprendernos, ¿sí o no? Como que no debería ser algo como tan sorprendente, dado pues que los amigos trinitarios tienen eso por costumbre de añadirle a las escrituras, de negar las escrituras, ahorita me coloco a cargar aquí el computador. Hemos cambiado de locación, estamos ya en otro punto. No nos debería a nosotros sorprender, vuelvo y repito, dado que los amigos trinitarios, pues ellos hacen esto cada instante, adulteran las escrituras, le han colocado palabras, añadido palabras, quitado palabras a las escrituras, con el fin de negar que Jesucristo sea el único y verdadero Dios. Eso lo han hecho y eso lo hemos demostrado aquí en este canal. Pero lo que hoy me trae a traer esta conferencia es que hoy, pues, un pastor, un apologista, un teólogo trinitario ha sacado una nueva interpretación acerca de Hechos 2:38. ¿Con cuál fin? ¿Qué fin tiene esto? Pues, hombre, tiene un fin de verdad maligno, un fin macabro, y es el de negar lo que está escrito allí. Él le da una interpretación y la gente, cuando pues empieza su conferencia, habla de teología, ¿sí? Una manera teológica, bíblica, a la luz de la palabra. Bueno, y la gente, wow, este es un teólogo. Pero de verdad, si usted se pone a analizar, y yo lo que he invitado a los hermanos es a analicemos cada uno de los argumentos, ¿sí? Analicemos, cojamos lapicero, papel, escuchemos muy bien lo que esta persona dice. Y lo que él dice es contrario a la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, sin más, por favor, dale un buen me gusta a esta conferencia, dale un buen me gusta y compártela, por favor. Dale un buen me gusta y compártela. ¿Listo? Vamos entonces a mirar lo que esta persona enseña. Y llegue usted a una conclusión y vamos a llegar todos a una conclusión. Vamos a mirar lo que él enseña. Bueno, vamos a escuchar todos, por favor, vamos a escuchar todo lo que él enseña. ¿Listo? Vamos a escucharlo, por favor, atentamente vamos a hacerlo. Escuche bien. La sugerencia es esta. Dios los bendiga una vez más en este día. Esto es Un Momento con la Biblia. Y estamos aquí para ser de bendición a la luz de los 66 libros de la Biblia.
en forma teológica, doctrinal y devocional. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Leemos con la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así: abra su Biblia, Hechos 2, 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese. Atención a esa palabra, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Bien, y recibiréis el don del Espíritu. Quiero hacerles entender que nuestro Dios, el Dios bíblico, Dios se comunicó bajo ese lenguaje gramatical. Esa gramática bíblica nos hace entender mucha verdad, una gran verdad. Primeramente, vemos ahí en las palabras bautícese, son palabras desde el punto de vista gramática bíblica o español. Vamos a entender que nos trae una tremenda sorpresa. Veamos las reglas gramaticales para la lengua española. Acá tenemos, por ejemplo, las reglas gramaticales para entender lo que es el lenguaje articulado que nosotros hablamos en el lenguaje español. Tenemos las palabras agudas, tenemos las palabras llanas, y ahí tiene sus ejemplos, y tenemos las esdrújulas. Entonces, las esdrújulas son aquellas palabras cuya acentuación fonética recae en la antepenúltima sílaba. Entonces, ¿cómo es eso? En el español, todas las palabras esdrújulas son excepcionales, o sea, sugerencias. No es una orden, sino una sugerencia, y por eso siempre llevan acento ortográfico en la vocal donde recae la acentuación. Entonces vemos claramente, es importante estas reglas gramaticales para poder entender mejor la comunicación que Dios dio a nosotros y comprender las escrituras. Sigamos hablando. Entonces tenemos las esdrújulas. Algunos ejemplos de la palabra esdrújula son teléfono. Entonces vemos que en la antepenúltima está llevando el acento. Árboles, esdrújulo, o también dice bautícese. Entonces llegamos a la palabra bautícese y entendemos claramente que es un texto, o sea, está hablando de una sugerencia, no una orden ni una forma. Eso es lo que nos hace entender las escrituras. Y vemos claramente el versículo 38 dice: Pedro les dijo, porque hay una pregunta, hermanos, ¿qué haremos? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces, la sugerencia es esta. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Bautícese cada uno de vosotros. Está dando una sugerencia a cada uno de esos 3,000 judíos, ¿no?, que se bauticen en ese bautismo de ese Hijo resucitado. ¿Y cuál era ese bautismo del Hijo resucitado? Ya había mencionado el judío Mateo 28, 18, 19. ¿Por qué le sugiere? Parece que no querían bautizarse estos 3,000 judíos. Simplemente porque ya estaban bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Entonces Pedro, ¿qué les hace? Les hace una sugerencia. Por haber conocido, por haber comprendido que los 3,000 judíos ya habían aceptado a Mesías como su Mesías y como el Hijo de Dios. Entonces les pregunta: ¿qué haremos? Y vamos el relato histórico narrativo del libro de Hechos. Pedro solamente les sugiere: bueno, si ustedes quieren bautizarse en el bautismo del Hijo resucitado, pues pueden bautizarse. Y si no, no hay problema, porque ya ustedes ya habían sido bautizados en el bautismo del arrepentimiento. Y seguimos diciendo: arrepentíos, bautice de cada uno de vosotros. O sea, le está diciendo: bueno, si desean, pueden bautizarse cada uno de ustedes en el bautismo de ese Hijo resucitado. ¿Me entiende? ¿Por qué? ¿Por qué le dice eso? Porque simplemente
los judíos ya conocían el bautismo de arrepentimiento de Juan. Y no había ningún problema para poder entrar a la gracia, al evangelio. Tenemos el ejemplo clarísimo de Apolo. No se ve el bautismo de él. No registra el libro de Hechos el bautismo de Apolo, ya que Apolo era bautizado en el bautismo de arrepentimiento que llevaba Juan. Pero después, cuando ya le corrigen en el camino correcto, empieza a predicar el evangelio de Cristo. Entonces vemos claramente que hay cosas que hay que ver. Muchos creyentes a veces se salen de sus congregaciones y se van a otras iglesias simplemente porque sus congregaciones muchas veces se han corrompido y se han malogrado, y el Espíritu de Dios saca a otra congregación. Pero cuando van esas ovejas sinceras, ya completadas, todo salvo y libre, todo, van a esas denominaciones y lo que hacen es, tienes que rebautizarte, ¿no? Ahora, puesto creyente que se sale de la organización cristiana y se va a otra denominación, ve que su conversión fue nulo, o sea, no estaba convertido de verdad. ¿Me entiende? Porque hay muchos cristianos en la iglesia que son diablos con Biblia. Están alabando a Dios, pero están pecando. O sea, no han nacido de nuevo. Y se han bautizado en esa condición. Entonces, acá la cosa es bautizar a gente convertida. Porque aquí estamos viendo claramente estas personas se convirtieron al Mesías. Aceptaron al Mesías. Y parece que no querían bautizarse ya. Porque simplemente ya estaban bautizados en el bautismo de arrepentimiento. ¿Por qué les digo eso? Porque los apóstoles también no se han bautizado en el bautismo de Cristo. No se registra el bautismo o quién lo bautizó a los apóstoles en el nombre de Jesús. Primeros apóstoles de Jesús se bautizó en el bautismo de Juan. Y aparece registrado que los apóstoles ya estaban bautizando cuando ya eran discípulos de Jesús. Y no se sabe en qué nombre, ¿no? Fueron bautizados estos apóstoles. Entonces, el bautismo es claro. Acá, esos bautizados en el bautismo de arrepentimiento, si ustedes desean bautizarse en el bautismo del Hijo resucitado, no hay problema. Y si no, tampoco no hay problema. Lo tenemos ejemplo de Apolos. Bueno, Pablo, porque era el perseguidor, era el diablo, no estaba convertido, pero se convierte en el camino de Emaús. Bueno, vamos entonces a analizar esto. ¿Les parece que analicemos? Vamos a analizar cada uno de estos puntos. Yo creo que ustedes han escuchado cada uno de los puntos del amigo teólogo trinitario, ¿sí? Y hermanos, yo los invito a ustedes a esto, vamos a argumentar con Biblia. Él nos saca una nueva interpretación de Hechos 2:38, que allí la palabra bautícese, él dice que eso tenemos que analizarlo a la luz de la Biblia y de la gramática como nos fue escrito. ¿Listo? Y vamos a mirar un poquito acerca de lo que él nos dice y vamos a darle una interpretación. Él dice que la palabra bautícese es esdrújula y que las esdrújulas, ¿sí?, son excepcionales y que por lo tanto es una sugerencia, que excepcional quiere decir sugerencia, que Pedro le está dando una sugerencia a esas personas que le preguntan: varones hermanos, ¿qué haremos? Es una sugerencia, o sea, no es un mandato, es una sugerencia, y si ellos querían bautizarse, háganlo, ¿sí? Allí hay una falsa interpretación desde el punto de vista gramatical española. ¿Por qué? Porque esdrújula, aunque la palabra es esdrújula, no indica que esdrújula sea o tenga una interpretación de sugerencia. Excepcional significa que rara vez ocurre.
Es decir, las palabras esdrújulas, ¿sí? que es las que llevan la tilde, tienen que llevar una tilde. Las palabras esdrújulas, eso es para la acentuación, no significa sugerencia, acentuación. Rara vez acontece en nuestro idioma español, ¿sí? Rara vez las encontramos las palabras esdrújulas. Eso significa excepcional. Si usted investiga ahorita, vaya a un diccionario, investigue qué es excepcional. Rara vez acontece. Esdrújula no es, escúcheme bien, esdrújula no es o no significa que sea sugerencia, y eso lo vamos a ver aquí. Vamos a verlo. Permítame, por favor, vamos a verlo. Vamos a acomodar un poquito la cámara por aquí para que podamos mirarlo. Colocar la cámara por aquí. Tenemos el logo pentecostal. Bueno, vamos a mirarlo un poquito para que ustedes vean. Vamos a mirarlo, que esdrújula no significa, escuche bien, no significa sugerencia. Miremos. Él dice que esdrújula es excepcional, ¿sí o no? ¿Qué significa esdrújula excepcional? Y que por lo tanto excepcional significa que sea una sugerencia. ¿Qué significa excepcional? Dice que se aparta de lo normal. ¿Estamos leyendo? ¿Estamos leyendo allí? ¿Qué significa excepcional? Dice que se aparta de lo normal o sucede rara vez. Eso significa excepcional, que se aparta de lo normal o sucede rara vez. Entonces, cuando nosotros decimos que la palabra esdrújula, bautices es esdrújula, no significa que sea una sugerencia, sino que es algo excepcional que sucede rara vez. ¿Ya? Bueno, primera refutación. ¿Qué es esdrújula? Vamos a mirar qué es esdrújula. Palabras esdrújulas. ¿Qué es una palabra esdrújula? Que son cuando se les marca. ¿Qué son y cuándo se les marca la tilde? ¿Qué son las palabras esdrújulas? ¿Qué son y cuándo se les marca la tilde? Miremos. Las palabras esdrújulas son aquellas que llevan el acento en la antepenúltima sílaba, es decir, llevan una tilde en la antepenúltima sílaba y todas se le marca la tilde. Ejemplos de palabras esdrújulas: acuático, acuífero, acústico, aéreo, álgebra, álvaro, etcétera, etcétera. No vamos a encontrar nunca, mis hermanos y mis amigos trinitarios, no vamos a encontrar nunca que esdrújula signifique una sugerencia. Eso es mentira. Cada vez los amigos trinitarios se sacan un cuento nuevo, con el fin de negar lo escrito, Ahora, si nosotros nos vamos a mirar en donde se debe mirar la gramática, que es en el texto griego, ¿sí? Si nosotros vamos a mirar, que es donde se debía hacer en el texto griego, no sacar estas mentiras que bautices es esdrújula y que por lo tanto se debe decir que es una sugerencia, que Pedro le está diciendo a ellos: no, muchachos, pues yo les sugiero, si ustedes quieren, si no quieren no hay problema. No, si ustedes quieren no hay problema. Ustedes ya se bautizaron en el bautismo de Juan, lo cual es falso. La Biblia no dice que ellos, ¿sí?, se bautizaron en el bautismo de Juan. Eso es falso, amigo. ¿Cómo es que se hace llamar usted? ¿Qué indica la Biblia o qué es lo que dice la Biblia? ¿Cómo es que se hace llamar este amigo? Bueno, un momento con la Biblia se hace llamar él. Un momento con la Biblia, así se hace llamar. Entonces, no es eso. Estas personas, no dice la Biblia, eso no lo dice la Biblia.
que ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan. No, no es falso. Ahora, eso de sugerencia tampoco, porque si nosotros nos vamos al texto griego, en el texto griego vamos a encontrar dos cosas. Uno, que es un mandato que Pedro les está dando, no es una sugerencia, y vamos a verlo directamente en el texto griego. Acompáñenme por favor, mis hermanos, vamos al texto griego, por aquí, aquí está. Hechos 2.38, y vamos a marcarlo. Hechos 2.38 dice Petros de pros, aquí está, vea, Petros, aquí está. Este es Hechos 2.38, ¿sí lo estamos viendo bien allí? Sí, está viendo bien. Bueno, vamos a un poquito aquí, a ver. Vamos a acomodarlo un poquito, permítame, vamos a acomodar esto un poquito para que ustedes lo vean bien. Bueno, allí está, perfecto, digan. Vamos a subirlo un poquito más, la resolución de vista. Allí está perfecto. Listo. Allí quedó perfecto. Miremos lo que nos dice allí, dice, y vamos a concluir que no es una sugerencia, sino que es un mandato. Dice Petros de pros autos, y Pedro le dijo, dice, y Pedro hacia ellos, ¿sí? Lo que dice aquí, Petros hacia ellos, dice aquí, arrepiéntanse, ¿sí? Matanonsate, arrepiéntanse. ¿Para qué? Dijo, y sean bautizados. Miren lo que dice aquí, sean bautizados, ¿sí? Pero miren lo que nos dice aquí, que esto es un imperativo. La palabra está en modo imperativo. Está en imperativo, bautícense. Está en imperativo y además está en voz pasiva. Si miramos, bautícense, ¿sí? ¿Sí? Está en imperativo. ¿Qué significa el imperativo? El modo imperativo. El griego es un idioma muy completo. Sí, es un idioma muy completo. El modo imperativo en la oración nos indica que es un mandato o una orden, no una sugerencia como nos dice el amigo allá. ¿Sí? No es una sugerencia, amigo. ¿Sí? No, amigo trinitario. No es una sugerencia, es una orden o un mandato que Pedro les está dando. Y lo vemos aquí en el texto griego. ¿Sí? Bautícense, aquí dice. Es más, dice sean bautizados. Esta palabra, bautícense, esta palabra significa sean bautizados. ¿Por qué? Porque en el texto griego, como lo vemos, está en voz pasiva y en modo imperativo. Es una orden, no es una sugerencia. Pero ¿qué nos indica la voz pasiva? La voz pasiva nos indica que la acción del verbo debe ser realizado por una persona externa, ¿sí? Una persona externa sobre el sujeto, ¿sí? Sobre el sujeto, escuche bien, la acción de bautizarse, o sea, la acción del verbo, no significa en la voz pasiva que la persona misma se tenga que bautizar, porque la Reina Valera dice, bautícese cada uno de vosotros, y eso nos indica que ellos se debían bautizar ellos, no. La forma correcta de traducir es, sean bautizados cada uno de ustedes, ¿sí? Cada uno de ustedes, ¿en qué nombre? Dice, tonomatis Jesús Cristo, ¿sí? En el nombre de Jesucristo, eis, ¿sí? Para afetsis o afetsin, perdón de los pecados vuestros, ¿sí? Entonces, se equivoca mucho el amigo aquí, amigo trinitario que quiere sacar una nueva aberración para interpretar Hechos 2.38 y con esto negarlo, decir que era una sugerencia. No hay ninguna sugerencia. La voz pasiva nos indica que la acción del verbo debe ser realizada por un agente externo, es decir, otro debe bautizar a esas personas, y es una orden.
¿Una orden de qué? Porque debemos recordar que el Señor Jesucristo dijo: el que crea y fuere bautizado será salvo, el que no crea será condenado. Ahora, ellos no bautizaron en el nombre del Cristo resucitado, o sea, en el mandato, como nos dan a entender los nuevos, esta aberración, y esto también lo dice este pastor aquí, esta aberración, que ellos bautizaron en el nombre, en el mandato del Cristo resucitado, es decir, en Mateo 28, 19. Falso. Ellos no bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: sean bautizados cada uno de ustedes, una orden, tienen que ser bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y el verso 41, si usted lo lee, el verso 41 nos dice literalmente que ese día unas 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia cuando fueron bautizadas. ¿Sí? Mire lo que dice, mire lo que dice. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Allí vuelve a ver la voz pasiva. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vieron que no es una sugerencia, como dice este amigo teólogo, una nueva aberración, una nueva interpretación para negar Hechos 2:38. Dice: fueron bautizados en el nombre, ¿sí? ¿Fueron bautizados en qué nombre? El verso 38, en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Cumpliendo así lo que dijo el Señor: el que crea y fuere bautizado será salvo, el que no crea será condenado. Ahora, para que veamos, este amigo también nos dice, este amigo trinitario, sí, que vemos aquí en la pantalla, también nos dice otra cosa, que Hechos 2:38 no nos está dando una fórmula, ¿sí? Él nos dice que Hechos 2:38 no nos está dando una fórmula bautismal, lo cual también es falso, porque si nosotros leemos, sí está dando una fórmula. Vamos a leer el contexto. Santiago en su capítulo dice: carta de Santiago, y esta carta Santiago la dio a los judíos en la dispersión, ¿sí? Y Santiago se está acordando, escúcheme bien, de lo dicho o de lo hecho allá. Recordemos que Santiago ese día estaba allí. Santiago estaba ese día en el bautismo, ¿sí? ¿Dónde vemos? Santiago significa Jacobo, y es el Jacobo el menor. Este Santiago es Jacobo el menor. Dice: y entrados, Hechos capítulo 1, verso 13, y entrados subieron al aposento donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo. Este Jacobo es Santiago, el hijo de Alfeo, o Santiago el menor. Sí estaba ese día allí. Y él les recuerda, este Santiago, Jacobo, les recuerda el bautismo. ¿Qué nombre fue invocado sobre ellos? Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, está hablando a los judíos. Pero dice que el nombre de Jesucristo fue invocado sobre ellos. Hubo un nombre que fue invocado sobre ellos. Santiago capítulo 2, verso 7. Dice: no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. ¿Qué nombre fue invocado? Si hubo una invocación de un nombre, no en unos títulos, en un nombre. ¿Qué nombre fue invocado sobre los judíos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, para el perdón de los pecados. Ahora, si nosotros nos vamos a buscar el contexto en una Biblia, vamos a encontrarlo, amigo, de un momento con la Biblia. Vamos a encontrarlo en esta Biblia, por ejemplo. Ven, vamos a mirar aquí, Hechos capítulo 2, verso 38, la Biblia del lenguaje actual. Aquí la tenemos, la Biblia del lenguaje actual. ¿Sí? Allí está, Biblia del lenguaje actual. Hechos capítulo 2, verso 38. Vamos a leerlo y el verso 41. ¿Qué nos dice allí? Miremos que si hubo una fórmula, y esa fórmula fue para el perdón de los pecados.
Hechos 2:38, la Biblia, lenguaje actual, que nos dice, Pedro les contestó, aquí lo tenemos, Pedro les contestó, pídanle perdón a Dios y vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. Ahí lo vemos. Dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Entonces vemos que sí hubo un nombre invocado sobre ellos y que ellos, eso lo hicieron los apóstoles. No fue que ellos se bautizaron ni que en ellos fue una sugerencia, no. Dejen que nosotros, en un modo imperativo, una orden, dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo y Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo, porque el bautismo es para el perdón de los pecados. El verso 41, vamos a leer qué nos dice el verso 41. Dice así. ¿Qué dice el verso 41? Dice, ese día unas 3,000 personas creyeron al mensaje de Pedro tan pronto como los apóstoles que los bautizaron. Tan pronto como los apóstoles que los bautizaron. Pedro les dijo, sí, pídanle perdón a Dios y vuelvan a obedecerle y dejen que nosotros los bauticemos. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. Dice que ese día 3,000 personas fueron bautizadas. ¿Por quiénes? Por los apóstoles. Ese día unas 3,000 personas, ¿sí?, cuando escucharon el mensaje de Pedro, que creyeron ese mensaje, tan pronto como los apóstoles los bautizaron, ¿sí? Los apóstoles bautizaron a esas personas. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Y sí está dando una fórmula bautismal. Ahora, hay algo aquí que es sorprendente, que esto lo diga dizque un teólogo. Esto lo diga dizque un teólogo como este amigo, pastor me imagino, diga que los apóstoles fueron bautizados en el bautismo de Juan. Bueno, sí, puede ser muy cierto. Puede ser muy cierto eso. Sí, puede ser muy cierto eso. Pero aquí hay algo. Dice que no se registra el bautismo de los apóstoles. Que no se registra el bautismo de los apóstoles. Qué falso. Qué falso, porque el bautismo de los apóstoles sí se registra. ¿Sí? El bautismo de los apóstoles, escúcheme bien, sí se registra en la Biblia. Y le voy a decir quién lo hizo. Puede ser que muchos de ellos hayan sido bautizados en el bautismo de Juan. Sí, sí. Pero la Biblia me dice que el Señor Jesús no se quedó para sus apóstoles con ese bautismo. Dice, hubo entonces discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Estoy leyendo Juan capítulo 3, verso 25. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Bautiza y todos vienen a él. ¿Sí? O sea, Jesucristo bautizaba. Pero ¿a quiénes bautizaba? ¿A quiénes bautizaba? No bautizaba a todo el mundo. No todo el que venía a él. ¿Sí? Bautizaba. El capítulo 4, verso 1 y 2 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. ¿A quién bautizaba Jesús? A sus discípulos. Entonces los apóstoles sí fueron bautizados por el Señor. Y el verso 2 no lo dice. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Jesús no bautizaba a todo el mundo, solamente bautizaba a sus discípulos. No bautizaba a todo el mundo, sino a sus discípulos. Entonces Jesús sí bautizó a sus discípulos. Bautizó a los 12, bautizó a esos 120. Jesús sí los bautizó. No como dice usted, amigo teólogo, de que un momento con la Biblia. Debo decir también, ya para terminar, que le he dicho al Señor de un momento con la Biblia, que tengamos un debate, ¿sí? Pero que sea por llamada. Y el Señor no ha querido. Me dice que debatamos por mensaje de texto o por mensajes de voz. Usted sabe que un mensaje de voz en Messenger dura menos de un minuto. Que debatamos por mensajes de voz. No, yo le he dicho debatamos por llamada y que hoy lo llamaba. A lo cual el Señor no accedió. El Señor de un momento con la Biblia no accedió. Bueno, yo creo, mis hermanos, que esto es todo. Creo que ha sido suficiente
el día de hoy para traerles a ustedes la verdad de las Escrituras. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal y dejarnos ese gran me gusta. No se olvide suscribirse al canal y dejarnos un gran me gusta a la conferencia, y por favor, compártela que es importante. No te olvides también de llevar los libros, La Unicidad, Única Verdad de Dios. Aquí está el libro 1, La Unicidad, la Única Verdad de Dios, libro 1. Aquí está el libro 2, La Unicidad, la Única Verdad de Dios, el tomo 2. Y los libros En Defensa de la Unicidad, tomo 1. En Defensa de la Unicidad, tomo 1. Y En Defensa de la Unicidad, tomo 2. Lleve sus libros, mis hermanos, lleve sus libros. En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2. La Unicidad, Única Verdad de Dios, la Única Verdad de Dios, tomo 1 y tomo 2. Y el libro Catolicismo al Descubierto. Lleve sus libros para que podamos, o usted pueda adquirir un poquito más de este conocimiento que nos lleva, mis hermanos, a la vida eterna. ¿Listo? Bueno, no se olviden, miren esta locación, ¿no? Gracias al Señor, con la nueva adquisición del nuevo internet que tenemos, pues puedo hacer aquí en el hogar, puedo salirme un poquito de allá donde estábamos, porque el internet tiene mucha potencia, Gracias a Dios podemos hacer eso, mis hermanos, y ha sido pensando en ustedes, para que ustedes tengan la mejor calidad cuando imitamos desde aquí del canal Pentecostal La Unicidad, Única Verdad de Dios. Bueno, no se olvide llevar los libros La Unicidad, la Única Verdad de Dios, tomo 1, tomo 2, En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2. Pídalos al más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745. O si está en el exterior, si está en Estados Unidos, marque el 011 57 318 436 0745. Nos vemos en una próxima emisión, mis hermanos, de este su canal Pentecostal, La Unicidad, Única Verdad de Dios. Y si desea colaborarnos, mis hermanos, para seguir nosotros trayendo a ustedes estas conferencias, estos mensajes con la mejor calidad, ¿sí? Colaborarnos económicamente para hacerlo con la mejor calidad, ¿sí? Trayendo para ustedes un buen material, por favor hágalo. Ahí están los números, más 57 318 436 0745, 318 436 0745. Si está aquí en Colombia y está en Estados Unidos, marque 011 57 318 436 0745. Hasta la próxima. Dios les guarde, mis hermanos.